Shalom hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver la lección número 6, la cual se titula La vida de Jesús o la vida de Yahshua HaMashiach, que es el nombre correcto de él. La lección anterior nosotros aprendíamos sobre la divinidad del Padre. Hoy vamos a aprender sobre la divinidad del Hijo, pero no lo vamos a ver desde un contexto como Dios, sino un contexto en el cual se hizo hombre precisamente para enseñarnos el camino. Recordemos que la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la mejor manera que Él encontró para que nosotros le conociéramos de la mejor forma era haciéndose igual a nosotros, en todo excepto en el pecado. Lo importante de esto es cómo el mundo esperaba la venida de este Mesías, como le llamaban. ¿Qué era lo que el mundo pretendía? Si nosotros recordamos el aspecto histórico en el cual era la parte entre Europa, algunos países de Asia, estaban gobernados por Roma y sometidos bajo el ejército de Roma. Ellos tenían ocupación en la parte de Belén y en la parte de Jerusalén, los tenían sitiados, porque Roma lo que hacía era que conquistaba los países, dejaba ahí sus embajadores, que eran los que se encargaban de recaudar un tributo que era enviado a Roma con la finalidad de fortalecer las riquezas de Roma y también de pagar sus ejércitos. Ahora bien, los judíos estaban sometidos bajo una autoridad que ellos no querían, porque los judíos, sabemos, al igual que nosotros, adoramos a un único y verdadero Dios. Pero Roma, como politeístas, que tenían muchos dioses, los obligaban a tener costumbres que ellos detestaban. Inclusive el dar un tributo, el pagar el tributo que ellos tenían que hacer para Roma, significaba para ellos idolatría, porque pagar ese era como ofrendar a los que los romanos, el César, denominaban como un dios. Y entonces los judíos estaban totalmente en contra de ellos. Aquí aparece una secta de judíos, los celotes, que eran como un tipo de guerrilleros que se levantaban y formaban guerras en contra de los romanos. Ellos procuraban a través de las escrituras que venía un libertador, un salvador. Ellos lo veían como un libertador, pero que iba a formar una guerra contra los romanos y a manera de espada los iba a libertar. Estaban muy lejos, como ya conocemos nosotros la historia, muy lejos de la verdad. Entonces, ese Dios, ese Mesías que ellos esperaban, era un guerrero, era un libertador con espada en mano, sin saber lo que se iban a encontrar. ¿De qué manera llega Yahshua HaMashiach a nuestras vidas? Llega en una forma humilde, nacido. No malinterpretemos la palabra que dice que nació en un pesebre, como se imaginan casi todos la estampa navideña, a la par de un burro, a la par de una vaca, lleno de animales. No, eso no es correcto. Pesebre evoca la palabra de tabernáculo, que eso nos lleva a nosotros a la fiesta de los tabernáculos, a Sukkot, que es una fiesta bíblica que usted la puede encontrar en Levítico 23, que es que cuando José y María, en la noche del alumbramiento, buscaron una posada, y no era una posada, realmente era una tiendita que formaban los judíos, porque por mandato de Yahweh, ellos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esta festividad, la festividad de los tabernáculos. Entonces se ha mal llamado que era un establo. No era un establo, era un tabernáculo, que fue donde él nació. Lógicamente José no iba a exponer a su esposa a dar a luz en un establo lleno de animales, y esto todo totalmente insalubre. Eso no es así de correcto. Lo correcto es un tabernáculo bajo la costumbre de los judíos, que es donde nació, en un pesebre. Pesebre es tabernáculo, entendámoslo así. Inclusive
en su divinidad, sin perder la parte de la humildad que nos quiere enseñar a través de su vida y sus enseñanzas, dice, hallaréis al niño envueltos en pañales. Ahora bien, ¿qué trascendencia tiene esto de los pañales? Si uno dice, bueno, es lógico que un bebé tiene que estar envuelto en pañales. Bueno, eso es en nuestra costumbre actual. Pero el contexto de la palabra pañales no es como el que nosotros entendemos y conocemos. Pañales viene de pañale, y pañale lo que quiere decir es vestir con vestiduras sacerdotales a una persona. Ahora bien, ¿cómo llegan estas vestiduras sacerdotales al niño nacido? Recordemos que la prima de María, Elizabeth, estaba casada con Zacarías, que era sacerdote. Y los sacerdotes que rendían en el templo de Jerusalén sus oficios, cuando sus vestiduras estaban ya viejas, entonces ellos las daban para hacer los mecheros de la menorá, lo que era encender la luz de Dios. Y en este caso se usó para cubrir al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vamos a ver nosotros ya realmente cómo tenemos que ir perdiendo los conceptos tradicionalistas que nos han inculcado durante muchos años y entender realmente este mensaje. Yahshua HaMashiach nace para una fiesta de Sukkot en una cabaña, en un tabernáculo, tal y como lo manda la palabra de Yahweh en Levítico 23, y es envuelto en telas sacerdotales, dando a entender cuál es su profesión, por decirlo de esta manera. No era un guerrillero, no era un luchador, no era un comandante, un general, sino es el Hijo de Dios, el cual nos viene a enseñar. Su padre, un carpintero, su padre, entre comillas, porque sabemos que el padre de Yahshua es Yahweh, no es José, y su madre María, su madre en su forma humana, no en su divinidad. Eso tiene que quedar muy claro. María no es madre de Dios, María es madre de Yahshua HaMashiach hecho hombre aquí en la tierra. Y el que la embarazó, ella concibió del Espíritu Santo. Pues bien, de esa manera Jesús, Yahshua HaMashiach, viene y sorprende al mundo, declarando de que para honrar al Padre, nosotros no se nos tienen que subir los humos. Tenemos la manera más humilde, más sencilla y llena de amor, cómo le vamos a servir a Él. Su nombre, Yahshua, lo que ellos le denominaban el Cristo, en su traducción en hebreo, lo que significa es el ungido, un rey. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu Santo. En su bautismo, nosotros recordamos que cuando Juan Bautista va a bautizarlo, se abren los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y dice que baja en forma de paloma el Espíritu Santo. Es para ungirlo a él, porque la costumbre judía era ungir con aceite al que iba a ser el rey. En este caso, el que es ungido no con aceite, sino con fuego del mismo Espíritu Divino, es Yahshua HaMashiach. Y a partir de este bautizo, él comienza con su ministerio. ¿Qué nos enseña a nosotros Yahshua con su ministerio? Un mensaje. Ese mensaje que él da tiene un significado especial. Son las buenas nuevas. Dice la palabra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Yahweh se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora bien, ¿quién es el reino de Yahweh que se ha acercado? Es el reino a través de su propio Hijo. Entonces, si el reino se ha acercado a nosotros, es porque Dios nos está dando la oportunidad de conocerlo para tomar el camino del bien y acercarnos a la salvación. Por eso nos llama un arrepentimiento
Y créete en el Evangelio. Precisamente Evangelio significa buenas nuevas, que es el mensaje que Yahshua trae y que todo evoca a conocer y amar al Padre como Él se merece. Y conocer de que Él no es un Dios como lo aprendimos, un Dios ogro, tampoco es un Dios Santa Claus ni un Diosito, sino es el ser divino al cual se merece toda honra y admiración y gloria. ¿Cómo enseñó esto? Vean qué forma más hermosa de Yahshua de enseñarnos a nosotros, que nos enseñaba a través de nuestra vida cotidiana, para que nosotros entendiéramos cómo era el reino del cielo. Entonces, a través de la palabra y las comparaciones y las parábolas que conocíamos nosotros de la familia y el hogar, Él nos decía que el reino de Dios es como, ¿ve? Él hacía la semejanza, porque nosotros no tenemos la capacidad de comprender esta revelación. Entonces Él tenía que hacer comparaciones. ¿Y cómo es el reino? Bueno, dice, lo ejemplificó como un hijo rebelde que deja la casa. Lógicamente, ¿quién es el hijo rebelde? Nosotros. ¿Cuál es la casa? Es la de Él. Hemos dejado su casa. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel durante el periodo en que recibieron la liberación y este tiempo que nos ocupa de Yahshua? Un pueblo desobediente, un pueblo dado al pecado, un pueblo dado a la idolatría, un pueblo que le daba la espalda a su Dios. Entonces por eso habla el hijo rebelde. Dice, otro hijo envidioso y amargado dentro de una casa, una mujer que pierde una moneda, un amigo molesto que pide pan en la noche, un ladrón que viene en la noche. También hablaba de muchas parábolas de agricultura y trabajo. Nos decía que el reino de Dios es como un pastor que pierde una oveja, un empleado deshonesto, un árbol que no da buen fruto, un empleado perezoso, un constructor tonto que edifica sobre la arena, y así podemos seguir viendo. Lógicamente nosotros podemos decir, pero qué raro, solo comparaciones malas hacia Yahshua, pero eso fue lo que Él encontró. Él no encontró un pueblo adorador a un único y verdadero Dios. Él encontró un pueblo rebelde, un pueblo inclusive hasta lo catalogaba de serpientes y escorpiones, porque ese fue el pueblo. Entonces Él nos daba realmente, nos abría los ojos a través de este tipo de comparaciones, y el pueblo tenía que entender. ¿Qué pretendía Él con esta enseñanza, con este tipo de enseñanzas? Precisamente formar y preparar a personas para que dieran continuidad. Aunque Yahshua hasta esta altura de la vida, hace casi 2000 años que Él anduvo por aquí en cuerpo, Él podría estar todavía. Él es Dios, Él es infinito, pero no es así como estaba escrito que debían suceder las cosas. Entonces Él preparó a personas para que dieran este mensaje, y esa preparación de estas personas se le llaman discípulos. Un discípulo es aquel que tiene un maestro, aprende de él, para después, que está ya debidamente capacitado y aprobado, se convierte en apóstol, que es ya el que hace el trabajo que hacía el maestro. Entonces estos evangelistas, estos discípulos, aprendían de él. ¿Y cómo eran? Andando con él, dormían con él, caminaban, comían, peleaban y todo. Exactamente como un amigo hace con otro. Y ahí ellos iban aprendiendo de la mejor manera. Para mostrar no la divinidad de Jesús, sino la divinidad del Padre, y lo que Yahshua nos enseñaba a nosotros a través de los milagros, no era para decir que él era doña toda, ni que Él tenía todo el poder como Dios. Él lo hacía para primero glorificar al Padre. Si recordamos el pasaje de Lázaro, Yahshua dice, a lo interno le da gracias al Padre por resucitarlo. Dice, te doy gracias, Padre, porque yo sé lo que tú haces, pero esto lo hago para que los que están aquí entiendan. ¿Ve qué manera más hermosa? Él no se jactaba de quién era, si él en una manera humilde y entregado por amor a su Padre, él ejecutaba esas acciones. Y eso es lo que nos viene a enseñar a nosotros. No hacer las cosas y darnos jactancia de lo que hacemos. El mismo Pedro hacía milagros. Jesús, Yahshua decía,
cosas como estas que yo he hecho, ustedes harán y más grandes. ¿Y por qué nosotros no resucitamos muertos? ¿Y por qué nosotros no damos vistas ciegos? ¿Y por qué nosotros no abrimos el oído a los sordos? Es porque usted, hermano, no ha entendido lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque cuando nosotros esparcimos el Evangelio y le enseñamos a la gente quién es Dios, quién es Yahweh, a través de Yahshua HaMashiach, nosotros estamos sacando de la muerte espiritual, llevando a la vida a una persona, a una vida eterna, a una vida espiritual. Ahí estamos resucitando personas. Cuando nosotros sacamos de la oscuridad del pecado a una persona, no nosotros, porque eso lo hace nuestro Dios, nuestro Elohim, nuestro Adón, es que a través de la enseñanza ellos llegan a los pies del maestro, aprenden. Entonces esa venda que hemos tenido nosotros muchas veces durante mucho tiempo nos es quitada. ¿Qué estamos dando? Estamos dando vista. Y cuando damos la palabra, la misma palabra dice que la fe es por el escuchar y escuchar la palabra de Dios. Entonces estamos dando oído al sordo. Ven qué hermoso, como nosotros hacemos esas cosas, como nosotros tenemos el poder que Dios nos da a nosotros y que emana a través de su Santo Espíritu para que la gente resucite, para que la gente vea, para que la gente camine. ¿En qué? En el Evangelio, para que la gente crea. Ahora bien, cuando la gente cree, ¿qué cree que sucede? Suceden los milagros. Porque entonces cuando una persona sabe que tiene un Dios que le da todo lo que le pide, y le pide de corazón, y le pide con fe, sin dudar, como dice la palabra, el mismo Yahshua lo dijo: diréis a este monte, arráncate y tírate al mar. Vea el poder que tiene la fe. Y es precisamente de la gente que ha llegado a creer en Él. ¿Y a través de cómo? De su enseñanza, de una forma sencilla, de una forma humilde, de una forma que nos llama a nosotros a gustar de esta enseñanza. De igual manera, Yahshua tuvo muchos encontronazos con los fariseos y con todo este tipo de publicanos y gente que lo perseguía. ¿Por qué lo perseguían? Porque ellos lo condenaban por él llamarse hijo de Dios, sin conocer realmente lo que las escrituras. Recordemos un poco lo que dice la palabra en Isaías 9, de 6 a 7. Dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, desde ahora y para siempre. Para siempre es la eternidad, es la divinidad de él. Y ellos se oponían, ellos no aceptaban que Yahshua era hijo de Dios. Por eso mismo fue que al final lograron la crucifixión de él. Y no la lograron ellos como triunfo, porque Yahshua se los dijo muy claro. Dice: ustedes no me han capturado, dice, yo me he entregado. Porque había que cumplir una palabra que era enviada por el Padre y tenía que hacerse. Si no, ahora precisamente a través de lo que el mundo conoce como la pasión de Yahshua, hay 4 acciones que nosotros tenemos que entender. Igual, ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué se debían cumplir las escrituras? ¿Y qué similitud tiene con lo que el Padre hizo unos años atrás? Bueno, veamos la entrada a Jerusalén. Nos dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Él no entró en un hermoso corcel negro o blanco, con grandes caravanas, ni trompetas, no. Él entró de una forma humilde. Esa humildad a la cual él estaba acercándose para celebrar lo que la gente llama la última cena. Que tenemos que tener claro es una cosa: esta última cena no es última cena de que Jesús sabía que iba a morir y que era la última noche que iba a comer con sus discípulos. No, señor, no. Tenemos que tener claro que Yahshua, como judío, tenía que cumplir las escrituras.
Y escrito está en Levítico que el judío debía celebrar el Pesaj. Instituido está, y el Padre dice todas las características de cómo, dónde y cuánto debe celebrarse y qué debe comerse. Todo el ceder de lo que es el Pesaj está escrito en la palabra. Ahora bien, Yahshua celebra el Pesaj, no está celebrando la última cena. Él está cumpliendo con lo que escrito está, y de una vez nos está dando la indicación de la concordancia que hay de la liberación del pueblo en aquel entonces junto con la liberación del mundo de ahora. Esa entrada a Jerusalén para celebrar nos evoca la entrada del pueblo de Israel a su esclavitud. Cuando ellos fueron traídos por José para cuando estaba a los 7 años de hambruna, si escribamos un poco la palabra, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo tenía que llegar, pasar esos 7 años en el cual no había comida, y cuando ya pasaba y ya comenzaba otra vez a haber siembro y cultivos y ganado, el pueblo tenía que irse de Egipto, pero no se fueron, se quedaron ahí porque el mundo los gobernó. Las grosuras de los animales, las comidas, las riquezas, inclusive ya muchos se habían hecho idólatras. Entonces eso les encantó, se enamoraron de eso y se quedaron. Entonces, ¿en qué cayeron? En la esclavitud, porque la palabra en Éxodo 1 nos recuerda que dice que vino después un faraón, dice que no conocía quién era José. Claro, Parot conocía quién era Sanat Faneas, que era el administrador que había salvado de la hambruna al pueblo de Egipto, pero no conocía al José espiritual, no conocía al José, hijo de Jacob, no conocía cómo era que estaba desenvuelto eso. Simplemente se dio cuenta de que el pueblo de Israel había crecido mucho y que se podía volver en contra de ellos. Si el pueblo de Israel hubiera hecho lo que tenía que hacer, llegar, estar el tiempo necesario y después irse, ¿a dónde? De Egipto, ¿a dónde tenían que irse? A la tierra que Dios les había prometido, Canaán, la tierra donde brota leche y miel. Y ellos despreciaron eso, despreciaron esa tierra por una que les estaba ofreciendo otra cosa. Y eso es lo que el mundo ahora nos está ofreciendo a nosotros, precisamente. Todo este montón de tecnología, todo este montón de riquezas, de facilidades que tenemos en todas las áreas para que nos alejemos de ese encuentro, que nos alejemos de lo que Dios tiene para nosotros, de su tierra prometida, y sacarnos a nosotros de la verdad. Yahshua entra a Jerusalén como entró el pueblo, ahí precisamente para quedarse. Ahora bien, Yahshua lógicamente no se iba a quedar. En esta cena que se celebra, la Pascua, el Pesaj, como se llama, lo que se evoca es la noche antes de la liberación. ¿Qué estaba sufriendo Yahshua? Precisamente esa pasión, ese dolor que él tenía que pasar para que al día siguiente viniera lógicamente la resurrección, transcurrieron 3 días. No son 3 días de 24 horas, después podemos hablar de eso. Pero desde su muerte hasta su resurrección, ese es el periodo acortado que existe entre Pesaj y Shavuot, que es cuando se entrega la palabra en el monte Sinaí. Pues bien, Yahshua celebra el Pesaj como se debe celebrar, hierbas amargas, pan sin levadura, algunos evocan el vino, pero realmente lo que escrito está es las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura significa el pecado de Egipto, lo que hace crecer las cosas malas en las personas. Y luego de esto viene su muerte y la crucifixión, que es lo que nos recuerda a nosotros la sangre del cordero untada en los dinteles, en la sangre del maestro en la estaca, en su crucifixión, y el paso de la muerte, arrancando los primogénitos de Egipto,
estaba entregándose la vida del primogénito, el cordero inmolado, el cordero puro, entregado en sacrificio. Ese es Yahshua en Pesach, en la noche de la liberación. Es un cordero que tenía también sus características, ¿verdad? No podía ser cualquier cordero. Y la resurrección, que viene a darnos a nosotros el ejemplo de que cuando el pueblo sale y dura esos 50 días, el mundo católico le llama el Pentecostés. Eso lo asocian a todo el proceso de la cuarentena, como le llaman ellos, ¿verdad? Hasta Pentecostés. Eso es el pasaje de Pesach, desde que ellos salen de Israel. ¿Y cómo tenían que salir? Tenían que salir rápido. Por eso el pan no leudó, porque el pan no tuvo el tiempo suficiente para crecer. Fue pan sin levadura. Y su salida rápida, pues tenían que salir rápido del pecado que los había tenido presos durante 430 años. Ahora bien, Yahshua resucita, y la resurrección, cuando nos viene a nosotros, es cuando se entrega la palabra en el monte Sinaí, cuando llega y Yahweh llama a Moshe al monte y le entrega su ley, sus 10 mandamientos. Nosotros recibimos en la resurrección de nuestro amado la confirmación de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios y de que Él pasó todo esto para darse en propiciación por nuestros pecados. Este acto, que también está escrito en Éxodo, el cual usted puede revisarlo, se entregaba la gente por pecado, cierto tiempo, entregaba de acuerdo a su pecado, palominos o cabritas o borregos, o otros ya entregaban toros. Imagínense la cantidad de pecado, y lo sacrificaban. El sacerdote lo sacrificaba, y ese sacrificio era expuesto ante nuestro Elohim, y la persona era perdonada de su pecado. Yahshua viene y hace exactamente lo mismo. Es el último sacrificio, y lo ha hecho para la redención de los que le hemos querido aceptar como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Y a través de esta divinidad de Él, nosotros podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿Yahshua fue hombre o fue Dios? ¿O fue 50 y 50? No, Él fue completamente Dios y Él fue completamente hombre en todo. Por ejemplo, vemos la unidad. Él fue tentado. Dígame, hermano, ¿usted ha sido tentado alguna vez? Yahshua fue tentado. Escrito está que Él, después del bautizo, se fue al desierto y ahí ayunó durante 40 días y 40 noches. Cualquiera de nosotros que lo intentemos, ténganlo por seguro que de ahí no nos encuentran, porque nos morimos. Pero Él sí lo hizo. Ahora usted dirá, bueno, si Él fue realmente hombre, ¿y cómo aguantó 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada y que no se muriera? ¿Qué es lo que nos podría pasar a nosotros? Aquí tendríamos que entrar nosotros en un aspecto de espiritualidad, para que usted entienda que cuando la persona se eleva espiritualmente en lo que hemos visto en las lecciones pasadas, de esa intimidad, encontrar ese momento de relación con Dios, nosotros dejamos el mundo material y pasamos a un mundo espiritual. Las personas que han logrado trascender ese escalón, ellos no necesitan nada de este mundo. Este cuerpo no necesita alimentarse, no necesita agua, porque estamos en un nivel espiritual alto, mucho superior, que era en el que estaba Yahshua. Cuando Yahshua deja su relación, su encuentro con el Padre durante estos 40 días y 40 noches, Él vuelve a la tierra y como hombre, Él siente hambre. Puede leerlo en las Escrituras. Entonces cuando viene Satanás y lo tienta, diciéndole que convierta las piedras en pan, lo tienta en su humanidad. Después lo va a tentar en su ego, cuando le dice si eres hijo de Dios. Yahshua no sabía él que era hijo de Dios, porque tenía que demostrarlo. Si él no vino a jactarse de eso. Otra parte es, por ejemplo, Jesús, hay varias partes donde nos dice que él estaba cansado. Vemos cuando
en la enseñanza de la samaritana dice, cansado del camino. Entonces él buscó reposo en el pozo, que fue cuando llegó la samaritana. Vemos que el que está dormido, después de dar una plática, una enseñanza en un monte, él va a cruzar el mar y él se duerme en la barca, que es cuando viene la tempestad. Y así hay otros pasajes que nos dicen que sí, él como hombre, él se cansaba. Él tenía hambre y sed. De hecho, cuando llega donde la samaritana, le dice, dame de beber. Él tiene hambre. Después del resucitado, vean qué interesante. Después del resucitado, dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Recién resucitado, llegó como hombre y les dijo que si tenían algo de comer. Y aquí la palabra dice que sí, tenían pan asado y panas de miel, y entonces comió y compartió con ellos. Ve qué hermosa esta humanidad de Jesús que nos evoca a nosotros de que sí, nosotros podemos alcanzar estos niveles espirituales y relación con nuestro Dios siendo nosotros hombres. Se enojaba, claro que se enojaba. ¿Quién no va a recordar el pasaje del templo? Cuando los discípulos no lograban hacer las cosas como él se las enseñaba. ¿Se acuerdan? El pasaje del padre y el hijo que tenía el problema de los demonios. Con los fariseos y todos se enojaba. Él tenía ese carácter, pero un carácter de un enojo santo. Él lloró, él tenía sentimientos cuando vio a Jerusalén dejada, cuando vio y a la gente conmovida por la muerte de Lázaro. Dice que él lloró con ellos. Y que uno de los pasajes que a mí más me llena, no me llena, sino que me conmueve, es cuando usted lee cuando él estaba en el Gólgota, cuando él sabía y él veía lo que le iba a pasar y que él no podía retractarse ni decirle, y aún así él le dijo, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra, mi alma está muy triste hasta la muerte. Solo imagínese el dolor que podía sentir Yahshua en ese momento de angustia. Esa tristeza muy propia de nosotros, también él la tuvo aquí cuando estuvo a través de nosotros. Entonces, todos estos aspectos que Yahshua, a través de sus enseñanzas, lo que nos viene a decir es, yo bajé a la tierra, compartí con ustedes y fui uno más de ustedes, en todo excepto en el pecado. Ahora bien, bajo esa enseñanza, lo que nosotros debemos es entender que sí podemos nosotros seguir todo lo que Él nos ha querido dar y manifestar a través de su amor para con nosotros. Ejemplos de la divinidad de Yahshua, tenemos cualquier cantidad, pero me gustaría compartir algunos. Por ejemplo, Jesús perdonó pecados, un derecho reservado solo para Dios. En Marcos 2, 5, 7 dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, ¿verdad? No dijo al paralítico, estás sano de tu enfermedad, levántate. Sino, aquí lo que nos está enseñando a nosotros es que lo que nosotros nos tiene paralizados en nuestra vida es nuestro pecado. Queremos levantarnos de donde estamos postrados, dejamos el pecado, nos reconciliamos con Dios y volvemos hacia Él. Él recibió adoración en varias ocasiones y sabemos nosotros que solamente a Dios se adora. Su primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todos tus bienes, ¿verdad? Solo a Él adorarás, porque Él es un Dios celoso. Si usted adora a otra cosa que no es Él, le está quitando su lugar. Entonces vemos nosotros en Mateo 2.1 que dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Ya desde niño a Él lo adoraban. Y así hay otros pasajes más. Vemos en Mateo 28.9, mientras corrían, Yahshua les salió al encuentro. Buenos días, les dijo. Ellas cayeron sobre sus rodillas y abrazándole los pies, lo adoraron. Estamos evocando el pasaje de la resurrección. Jesús llama a Dios su Padre. Nosotros lo llamamos Padre, pero Él lo llamó Padre desde otra connotación muy diferente.
En Juan 5:18, por ejemplo, podemos ver, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía, Dios era su propio Padre. El día de reposo, el Shabbat, nosotros sabemos que fue instituido como día de descanso, para adorar a Dios. ¿Y qué mejor descanso para nuestras vidas que Yahshua en nosotros, o nosotros en Yahshua? Por ejemplo, Jesús llama a los ángeles de Dios sus ángeles. Lo vemos en Lucas 12, del 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare dentro de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, él, le confesará delante de los ángeles de Yahweh. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios, de nuestro Elohim. Llama a los escogidos de Elohim, de Dios, sus escogidos. Mateo 13:20 dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acordó aquellos días. Ahora bien, yo te digo, nosotros somos salvos ¿por quién? Por Yahshua, por su acto redentor. Él murió por nosotros, entonces somos sus escogidos. Jesús dice que Él va a juzgar al mundo un día y solamente Dios es juez. Nosotros sabemos que solo Él es el único que puede juzgar. Mateo 25:31 nos dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono en su gloria. ¿Y sabemos para qué va a llegar ese día? Va a llegar a juzgar a vivos y muertos. Yahshua se llama el Señor del Shabbat, que era lo que le decía yo ahora. Mateo 27:28 nos dice, esta es la versión Reina Valera, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero te voy a leer la versión Kadosh, que nos dice, entonces dijo a ellos, el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Todavía habla de que es para todo el mundo, no únicamente solo para los judíos, es para todo el mundo, para la humanidad. Yahshua fue hecho, podemos transliterar esta frase, pero realmente si la tomamos literal, dice fue hecho, Él fue mandado aquí, fue hecho hombre para nuestra salvación. Hebreos 1, del 1 al 4 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra del poder habiendo. Ahora bien, Jesús es el verbo divino. Nosotros lo conocemos a través de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la máxima, una de las máximas expresiones de en donde se nos enseña la verdadera divinidad de Yahshua. Y más adelantico dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto también, esta frasecita la conocemos, este versículo lo conocemos todos en una de las oraciones católicas que existen. Y una de las máximas expresiones que existen es cuando Yahshua se llama así, yo soy. Conocemos a través de Juan los yo soy de Yahshua. Yo soy la resurrección, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera. Pero Yahweh, Jesús les dice a los fariseos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Y si recordamos cuando Moshe le preguntó en la zarza a él, y si ellos me preguntan, ¿quién les digo que me mandó? Yahweh les dijo, yo soy el que soy. Y ahora Yahshua nos dice, Él es. Y si Él es, aprendamos nosotros a seguir las enseñanzas de Él, para que a través de todo esto que hemos conversado durante este ratito, esta lección, aprendamos que si Él es, que Él sea en nosotros. Y que esa divinidad de Él la entendamos y podamos aprender y ponerla en práctica. Y como sus discípulos y sus seguidores podamos llevar esas buenas nuevas a los demás.
Mateo 28, del 16 al 20, nos dice en la Gran Comisión, que es precisamente la acción que Yahshua le da a sus discípulos de la continuidad de su trabajo aquí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yahshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yahshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Al final de todo esto, de lo que Yahshua nos ha enseñado, es esparcir el Evangelio, esparcir las buenas nuevas a los hermanos que no le conocen, para que cuando lleguemos a sus pies podamos algún día disfrutar del reino celestial. Se les ama en el amor de Cristo.